canción del Señor cantamos 106. Cristo es mi dulce Salvador. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz, monstruo de su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en él, consolador y amigo fiel, consolador, amigo fiel es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró, con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré pues en la cruz, no temeré llevar su luz, no temeré llevar la cruz de Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por él salvado soy. La roca de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré con Jesús. Amén. ¿Descansaron, hermanos? Parece que no, a lo mejor todos están dormidos. Qué bueno que están aquí todos con nosotros en esta ocasión. Vamos a entrar en nuestro estudio hoy en esta tarde. Primeramente me quiero dirigir a todos ustedes que nos están sintonizando por medio del Facebook. Estamos contentos, alegres que usted ha tomado el tiempo para estar con nosotros hoy en esta ocasión. Y recuerde que al ver su pantalla de su televisor, usted notará que ahí están pasando letritas. Y esas letritas son simplemente los medios por los cuales usted se puede poner en contacto con nosotros. Así que si usted tiene alguna necesidad espiritual, con mucho gusto, llámenos y nosotros aquí estamos listos para ver qué podemos hacer para ayudarle. Tenemos un grupo de ancianos que están listos y preparados para ayudarles en cualquier necesidad que usted pueda tener. Si el caso desea, puede venir a visitarnos. Estamos localizados en 4002 East Richardson Road, en la ciudad de Edinburgh, Texas. Para todos los demás que estamos aquí, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio que hemos estado estudiando. Recuerde que la semana pasada terminamos el estudio concerniente a cuestiones que afrentan a la iglesia hoy día.
Pero terminamos viendo terminamos viendo el tema de innovaciones. Las innovaciones son cuestiones que afrentan a la iglesia hoy día. Y lamento decir de que entre la iglesia de Cristo ya se ha visto diferentes innovaciones. Y al usar la palabra innovación o innovaciones, me estoy refiriendo a cosas que el ser humano ha establecido, han producido dentro de diferentes áreas que la iglesia de Cristo funciona. Y claro, verdad que Colosenses capítulo 3 y versículo 17 nos enseña que todo lo que nosotros hagamos, ya sea de palabra o de hecho, tiene que ir autorizado por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y la manera en cómo nosotros recibimos esa autoridad, ya se ha estudiado bíblicamente anterior, de que hay varias cosas que uno como cristiano usa para establecer la autoridad religiosa. Número 1 está el mandamiento directo, es decir, no tiene ninguna duda, no podemos cuestionar nada porque ahí está en blanco y negro, o blanco y rojo, todo depende si son las palabras de Jesucristo, ¿verdad? Pero ahí está en la Biblia, en donde Jesucristo nos enseña claramente que es un mandamiento. Se les llaman declaraciones imperativas, o sea que no podemos hacer nada diferente porque ahí especifica claramente qué es lo que usted y yo tenemos que hacer. Y recuerde que sus discípulos, como dice Mateo capítulo 28 y versículo 20, y enseñarás estas cosas que yo os he enseñado a vosotros. Cristo Jesús hablándole a los discípulos, es decir, a los apóstoles, que les enseñaran a quién, a los que iban a bautizar en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es la iglesia, las cosas que Jesucristo le había enseñado. Esto se convirtió luego en la doctrina de los apóstoles. Hechos capítulo 2 y versículo 42 nos habla de esto, que cuando la iglesia se estableció en el día de Pentecostés, dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ya no es la enseñanza de Cristo, es la doctrina de los apóstoles. Solo que los apóstoles tuvieron la autoridad de decir lo siguiente en segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, que lo que ellos habían dicho por palabra o por epístola, es decir, por escrito, que debería de obedecerse. Son mandamientos directos, mandamientos imperativos que se tienen que llevar a cabo, y así se establece la autoridad religiosa. También tenemos el ejemplo bíblico, y claro que no todos los ejemplos debemos de someternos, pero hay ejemplos que usted y yo debemos de seguir porque están autorizados por la palabra de Dios. Un ejemplo tiene que llevar un mandamiento imperativo, una obligación o responsabilidad. Y cuando entonces se ha establecido el mandamiento y el ejemplo sigue ocurriendo, entonces ese ejemplo ya es una autoridad para nosotros de ponerlo en práctica. Y tercero, ¿verdad?, está la inferencia. Es decir, leemos un texto y el texto nos está infiriendo, no nos está comunicando explícitamente el texto, sino explícitamente estamos viendo que ahí se está hablando de algo, pero sabemos bien de que el texto no lo dice claramente. Entonces no podemos irnos más allá de lo que está escrito. La Biblia tiene que corresponder con la inferencia nuestra hacia el texto. Entonces, si acaso yo vengo a inferir algo de un texto que la Biblia no está en unidad, entonces eso no es inferencia bíblica. Eso es algo que yo he impuesto en el versículo, y a eso se le llama un eisegesis. Solo que tenemos la inferencia, pero también tenemos la conveniencia. Es decir, se da un mandamiento directo, lo tengo, pero la Biblia no nos dice en cómo. Por ejemplo, cuando dice ir y predicar el Evangelio, ahí está la palabra ir, es un mandamiento del Señor. Para la iglesia, Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría ahora sea dada a conocer por la iglesia. Es un mandamiento, pero no me enseña cómo.
Y lo puedo hacer por medio de clases bíblicas, como lo estoy haciendo ahorita. Puedo salir por las calles y tocar puertas, hablar con la gente, predicar la palabra de Dios. Lo puedo hacer por el Facebook, como lo estamos haciendo ahorita, que está llegando a diferentes lugares, Guatemala, Chile, Colombia y esos lugares. Llega a muchos lugares, lo estamos haciendo. Y no estamos violando las escrituras. A eso se le llama conveniencia. Se está utilizando medios que el mandamiento nos pide y por lo tanto eso es bíblico. Eso corresponde a Colosenses capítulo 3 y versículo 17. Solo que entonces todo aquello lo cual está fuera de este ramo son innovaciones. Es una introducción de algo nuevo a lo que el Señor ha establecido. Y eso es lo que queremos estudiar. Las innovaciones, aquello que se ha introducido, ¿verdad? Dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y nomás voy a poner la palabra innovación. ¿Okay? Y estuvimos viendo que existe tres ramas en donde la innovación se ha introducido. Número 1, se ha introducido en la adoración. Y esto lo estudiamos la semana pasada. Se recuerda que estuvimos viendo Hechos capítulo 2, versículo 42. El texto que nos viene a dar la autoridad en qué tantos actos se deben de demostrar en la adoración. Y claramente vimos, ¿verdad?, los actos que la Biblia establece. Solo que ya no quiero hablar de eso porque ya lo cubrimos, ¿ok? Pero también estuvimos hablando que las innovaciones también se introducen en la enseñanza. ¿Ok? En la enseñanza. Y tercero, en el liderazgo. ¿Ok? En el liderazgo. En estas tres ramas es en donde se introducen las innovaciones dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Estamos hablando de la iglesia de Cristo. No estamos hablando de las denominaciones, estamos hablando de la iglesia de Cristo. Solo que entonces las innovaciones se introducen dentro de estas tres ramas. Estuvimos viendo la primera, quiero ahora tocar sobre la segunda. ¿Preguntas o comentarios? Ok, el libro americano, ¿verdad? Nice. Entonces vamos a ver el punto número 2, enseñanza. Enseñanza. Y dentro de la enseñanza, ¿verdad? Tenemos dos estilos de predicación. Dos estilos de predicación. Ahora uno pregunta, bueno, ¿cuál es el estilo bíblico de la predicación? Bueno, en la palabra del Señor tenemos varios estilos de predicación. Número 1, tenemos Lucas capítulo 9, versículos 54. ¿De quién habla ahí? Habla de Juan y de quién. Su hermano, ¿quién? Jacobo, ¿verdad? ¿Cómo se le llamaban a estas personas? Hijo del trueno, ¿verdad? Esto lo podemos ver en que Marcos capítulo 3, me parece, versículo 17 por ahí, ¿verdad? Se le nombran hijos del trueno. ¿Y por qué ustedes se le llaman hijos del trueno? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Los mandó el Señor a una aldea para preparar el terreno para el Señor, ¿verdad? Ya los mandó para ir a predicar, para ir a enseñar. Y cuando llegó Jesucristo en esta aldea, ¿verdad? ¿Recibieron a Jesucristo? No lo recibieron bien, ¿verdad? ¿Y qué les dice Juan y Jacobo a Jesucristo? Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo para que lo vean a Jesucristo? Eran predicadores fuertes. Predicaban, por eso la palabra todo lo dice la hijos del trueno. Y hoy en día también tenemos predicadores así, ¿verdad? Que se desbaratan en el culto, gritando y pues se le mira que sale el humo de los ojos y de la boca.
Estoy usando una ilustración figurativa, ¿no? Hyperbole, ¿verdad? Pero miramos nosotros, ¿verdad? Que esto es un estilo de predicadores que miramos en la Biblia, bíblicamente hablando. Otro estilo que miramos nosotros, ¿verdad? Es el de Pedro. ¿Cómo predicaba Pedro? Pedro era un predicador épico. ¿Qué quiero decir con esto? Pedro era un predicador que le quitaba toda la carnita al huesito. Toda la carnita al huesito. Y cuando me refiero al huesito, ¿verdad? Me estoy refiriendo a textos bíblicos que Pedro hacía un exégesis. Le quitaba toda la información. Miren, para probar este punto, miramos nosotros el sermón del día de Pentecostés, Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 47. Pues la predicación de Pedro llega hasta el 36 o 37, ¿verdad? Y durante esta porción de textos, miramos nosotros que Pedro usa 3 textos ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. ¿Saben cuáles son? Usa el texto de Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32. Usa el texto de Salmos 16, del 1 al 8, me parece. Usa el texto de Salmos, capítulo 110. Y al usar estos versículos, hermanos, lo que Pablo está haciendo, lo que Pedro está haciendo, perdón, es está estableciendo un concreto bíblico y luego a esos versículos les está haciendo un exégesis, les está quitando la carnita. Y después de que le quita la carnita y se le da a la audiencia para que la venga a masticar, le dice, esto es lo que enseña la Biblia. ¿Le gusta? De tal manera que tuvo beneficio, ¿verdad? Porque en el versículo 36 y 37 dice la audiencia, varones hermanos, ¿qué haremos? Fueron convencidos. La palabra del Señor vino a convencer, bueno, no a toda la audiencia, ¿verdad? Porque tiene que están como unos 20,000 ahí, pero más solamente 3,000 fueron obedecientes al Evangelio. Solo que Pedro fue un predicador que hace un exégesis. Y en ocasiones vemos predicadores del púlpito. Y para nosotros, si nos gusta este tipo de predicador, este predicador es un predicador aburrido. ¿Que no es así? Hermano, le faltó ganas. Pero la cosa es que estuvo desmembriendo por completo. Estuvo desarmando todo por completo. El que no pescó el hilo y el que no siguió, ¿verdad? Fue usted que está en la audiencia. No le sacó beneficio. Pero es un estilo de predicar. Otro estilo que miro yo, ¿verdad? Es el estilo en Pablo. Y cuando vamos a Hechos, capítulo 24, versículo 24 y 25, nos da a entender el tipo de predicador que el apóstol Pablo era. El apóstol Pablo era un predicador que no le sacaba vueltas a nada, sino que iba directamente a lo que tenía que decir. Él no hizo este tipo de trabajo, él no hizo este tipo, no era esto, pero sí quería llegar al punto. Hay predicadores así, que los escuchamos, ¿verdad? Y como que son bien afrentados, que vienen directamente, como dicen, ese predicador que está enojado, parece que estamos puros a la peña de la mañana o algo, ¿verdad? Pero esta palabra está predicando fuerte. Esto era el apóstol Pablo. De tal manera que a la persona a quien está predicando, ¿qué le causó? Miedo. Le causó miedo. Solo que estos son estilos de predicadores que miramos en la Biblia. Pero cuando hablo yo de estilos de predicación, miramos nosotros, ¿verdad?, que ya ha cambiado totalmente. A este tipo de predicador, y vamos que son ejemplos bíblicos que puedo decir, bueno, no tiene nada malo que esto. Pero la gente ahora, ¿verdad?, está como dice Isaías capítulo 30, versículo 9 y 10. ¿No es lo que dice Isaías?
y el predicador como que le está escuchando. Isaías capítulo 30, versículos 9 y 10, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, porque este pueblo es rebelde, hijos de mentirosos, hijos de que no quisieron oír la ley de Jehová. Y dicen a los vivientes, al predicador, le dicen al predicador, no veas, y a los profetas, no nos profetices lo recto, dinos cosas halagüeñas, profetiza mentira. Hoy en día tenemos gente así, ¿verdad? Aunque no los digan los predicadores. Hay ancianos, ¿verdad?, que no les gusta este tipo de predicador. En otras palabras, ya cuando el predicador se está demostrando de esta manera, le dicen, como decían en inglés, en americano, tone it down, tone it down. Deben hacerlo más suavecito. No le des tan duro. La cosa es, ¿verdad?, que la gente está cambiando también. Y así como en el tiempo de Isaías, así también hoy en día, solo que los estilos se están cambiando. Y este tipo de estilo ya es antigüedad, ya son antiguos. A nosotros, a los cristianos, ya no nos gusta esto. Si acaso habláramos con visitantes, ¿verdad?, y que llegara a visitar una congregación donde el predicador es este estilo, y luego va y se le pregunta, bueno, yo quisiera saber por qué ya no lo visita. El predicador, cada vez que voy ahí me hace sentir como un pecador. Oye, él es un pecador. Me hace sentir como que estoy haciendo las cosas no como Dios quiere que las haga. ¿Las estás haciendo? Por lo que entonces la gente ha cambiado, y así como el profeta, se les da ya al predicador. Y el predicador, por tal de no perder su trabajo, ¿qué creen que está haciendo? Bueno, varios, no todos, ¿verdad? Le están haciendo conforme a lo como la gente quiere que lo haga. Y hoy en día han entrado innovaciones procedentes al estilo, ¿puedo borrar esto? Al estilo de predicación. Por lo que hoy en día tenemos nosotros el estilo comediante, el chistoso, ¿verdad? No tienen que ir unas cuantas jokes. Hay hermanos, yo he escuchado predicadores que todo el sermón se la pasaron en puro chiste. Un chiste tras chiste, ¿verdad? Y ese chiste ya le hicieron un poquito de la palabra de Dios, pero no dan el texto, nomás solamente el principio y pum, al siguiente chiste. No sé si les dije esto, pero hace tiempo atrás me invitaron a Guatemala y me invitaron para que fuera un retiro de predicadores, para enseñarle a predicadores. Lo cual enseñé clases a los predicadores. Pero en las noches teníamos como un fanfarrón jugado ahí. Oye, y estos predicadores estaban tremendos para los chistes. Había un hermano ahí que todas las noches me dice, puro chiste, puro chiste. El hermano Vázquez. Si me estaba oyendo, hermano, hermano Vázquez. Pero puro chiste. Y me puse a pensar, bueno, hay predicadores que van a tener este estilo. Quieren hacer a la gente reír. Quieren ser a la gente, ¿verdad?, que están viniendo a un lugar en donde vamos a reírnos. Vamos a olvidar de los problemas de la vida por un momento. Vamos a retirarnos de todo esto, ¿verdad?, por un momento. Vamos a relajarnos y vamos a tener un buen tiempo. ¿Será esto lo que la palabra del Señor nos enseña? Y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Pregunto. Y luego viene el estilo, ¿verdad?, de sentirse bien. Pura psicología. To make you feel good sermons. Sentirse bien, ¿verdad? En otras palabras, el predicador no va a lastimar las emociones ni el sentimiento de nadie, si solamente no les va a predicar para que se sientan bueno.
como Austin, ¿verdad? A algunos de ustedes les gusta mirar a Austin. Y mi pregunta es, ¿por qué? Dios te quiere, Dios te ama, Dios quiere que tú tengas prosperidad en tu vida. The feel good sermons. Solo que ya hay estilos de este tipo de predicadores. Y luego viene el estilo, ¿verdad?, de omisión. ¿Y qué quiero decir con el estilo de omisión? Si ustedes no han notado, hermanos, en algunas congregaciones, no en todas, ¿verdad?, ya no se predica con una invitación al último. ¿Saben ustedes? Yo he visitado varias congregaciones y he escuchado varios predicadores americanos. Hasta el momento no he oído ningún mexicano, ¿verdad?, pero americanos. Y que al último terminan, dice, vamos a cantar un canto para animarnos y para que podamos de aquí en este momento en adelante tengamos una buena semana. Pero no dan invitación, omiten la invitación. Y el concepto de ellos es que la invitación no es bíblica. No hay ninguna parte en la Biblia en donde la invitación se dio, pero están equivocados. Porque sí se da la invitación. Y ahora últimamente, el hermano Wes McCann, predicador de Evelyn, Texas, bueno, predicando en Evelyn, Texas, no sé ahora dónde esté, él escribe un magazine que se llama Radical Christianity, o sea, el cristianismo radical. Y en este magazine él escribe un artículo que dice que los 5 pasos no son bíblicos. O sea, los 5 pasos: el oír, el creer, el arrepentirse, el confesar y el bautizar. Y ahí está, usted lo puede ir en Google, Matt West, y busquen allí este magazine, Radical Christianity, y ahí está el artículo. Él dice, por lo tanto, y viene algo similar a esto, ¿verdad? Viene a decir que por lo tanto no se debe de usar, porque estamos violando las escrituras. Bueno, que lo está violando es él, porque así se enseña. Y tiene razón el hermano Walter Scott, un pionero, ¿verdad?, en el tiempo de la restauración, fue el que empezó este concepto. Pero no simplemente porque lo empezó y lo puso en una idea fácil de entender, no quiere decir que no es bíblico, sino que está en la escritura. Todos los puntos que se vinieron a declarar son puntos bíblicos y están escritos, nomás que él lo pone en una forma en donde ya se puede presentar a la audiencia de una manera conveniente para que la audiencia pueda entender. Ya después de que se predica el sermón, ya entonces está en la mente de la persona en la audiencia, bueno, ¿qué debo de hacer? Como en el tiempo de Pentecostés. Esta gente dijo, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dice, arrepentidos y bautícese. Les da ahí la respuesta. Bueno, así también nosotros como predicadores debemos de establecer esto, ¿verdad?, en la invitación. Solo que estos son los estilos que ya comenzamos a ver hoy en día. Preguntas o comentarios, me pasa el tiempo rápidamente. Sí, hermano. Sí, no sé quién sería de los 12 apóstoles el mejor predicador, ¿verdad? Como de los que predicaban para usted, ¿verdad? Pues según Jesucristo dijo, el que se hiciera como un niño. ¿Recuerdan Mateo capítulo 20? Que 2 de sus discípulos dijo, la madre de 2 de sus discípulos le dijo, Señor, te pido una cosa, que uno de mis hijos esté a tu derecha, a tu izquierda. Dijo, en mí no está el decir, ¿verdad? Pero dijo, si acaso están dispuestos a pasar por el mismo bautismo que yo voy a pasar, en tantas palabras, que ellos fueran servidores, que ellos se preocuparan por hacer la voluntad del Señor. El Dios es el que se encarga, es el que nos va a dar el galardón y es el que nos va a decir, ¿verdad? Por eso dice, ¿verdad? Cuando nosotros como cristianos nos humillamos, el Señor nos tiene que exaltar y nos da nuestro lugar. Nos da nuestro lugar, ya. Solo que eso es el más grande en el cielo, dice la escritura. ¿Alguien más? ¿Pregunta o comentario de esto? No, Marcos. Yo, antes, hermano, y esto yo conozco personalmente a 2 muchachas que sus padres las mandaron a Evelyn Christian University.
Y cuando fueron allí, puedo usar la palabra conservatismo, ¿verdad? Cristiano, conservados, ¿verdad? Llegarse a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y éramos de la misma edad, ¿verdad? Ellos fueron a la universidad de Esdra, yo aquí me quedé, ¿verdad? En la iglesia. Y luego a los años graduaron, ¿verdad? Se graduaron de ahí, hicieron sus vidas y nos volvimos a encontrar en Dallas. Nos volvimos a encontrar en Dallas. Yo ya era trailero, ¿verdad? Nos volvimos a encontrar. Y me di cuenta, no estoy diciendo que Evelyn es mala, no, pero sí me di cuenta que les cambió mucho el pensar ya después de que lo graduaron. Ya tenían el pensamiento que era correcto que la mujer predicara en frente de la iglesia, ¿verdad? Que la mujer tenía el mismo derecho que el hombre, ¿verdad? Que porque era parte del hombre y que tenía el mismo derecho que el hombre. O sea, cositas que cambiaron, que como digo, no digo que el estudio es malo, pero sí tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Con ciertos, a donde vamos, a donde estudiamos, que sí, el estudio allí yo fue lo que vi. Fueron allí y cambiaron de sí, eran cristianos, no digo que no, o sea, todavía iban a la iglesia, pero cambiaron su forma, ¿verdad? De pensar. Y todas esas personas que se les ha cambiado la forma de pensar ya son los que se están desviando y están empezando las innovaciones dentro del cuerpo de Jesús. Y aunque usted no quiere decir que Evelyn está mal, yo sí lo digo, no manden a sus hijos a Evelyn que se encargue. No lo manden, porque sí, ahí está bien corrompido ya todo el sistema. Y yo lo miré, personalmente lo miré en la misma persona, ¿verdad? Cómo cambió de cómo era a después de que era de sí me quedé sorprendido yo de cómo, ¿verdad? El estudio que agarraron fue, ¿verdad? Y es triste que la gente que está dirigiendo todo esto son doctores, según los doctores de la Biblia, y están introduciendo cosas que no están en la Biblia. Es triste. Y a uno lo miran, ¿verdad? Como si uno se le acerca y les comienza a argumentar o decir cosas, ¿verdad? Lo miran como que, ¿y tú quién eres? Me acuerdo yo que cuando este hermano McDeaver andaba ahí bien para arriba y para abajo gritando, ¿verdad? Como el gallo, ¿verdad? Cada ratito, ¿verdad? Con su doctrina falsa. Entonces, cuando mis hijos le desafiaron y le dijeron que estaba mal, la primera respuesta de él fue: ¿y quiénes son ustedes? Le dijo a mis hijos. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Y por la voluntad de Dios, que ya sabe quiénes son ellos, porque debatimos 2 veces con él y claramente le enseñaron que él estaba mal, pero no se quiso dar por vencer. Y entonces miramos nosotros que así nos van a tratar. Personas de este tipo, ¿verdad? Son personas que tienen mucha educación, son personas que tienen bastantes años estudiando, pero se les ha torcido la mente totalmente. Por lo que hay que tener cuidado constantemente. ¿Sí, no? Sí, Manuel, iba a comentar que tengo un sobrino que fue feliz y para él, ahora él enseña, es ministro de Congreso, él enseña en otra, en una denominación, y para él es ok. Y yo le digo a mi hermana, si mi papá viviera, eso no es ok. Nunca había permitido eso mi papá, porque era muy celoso de los padres. Yo también digo, de aquí en el baile mantienen a uno ahí, bueno, tenía, no sé, ya no sé la congregación de McAllen para Harry Drive, pero ahí estaba uno de Evelyn y bien cerca. Yo fui a hablar con él personalmente, pero nunca llegamos a ningún lugar. Pero si me está escuchando, pues no voy a mencionar su nombre, ¿verdad? Pero él sabe, voy a estar como el perico, tú sabes. Él sabe bien de todo esto, solo que Evelyn no es un colegio bueno. Ok, entonces, estilo de predicaciones que estamos viendo hoy en día, ¿verdad? No hay ningún fundamento bíblico en nada de esto. Ya el fundamento bíblico lo vimos anteriormente en Juan, Jacobo, Pedro y Pablo. Aunque hay más estilos, está el estilo de Timoteo, está el estilo de Tito. Timoteo era más tipo como Pedro y Tito más como Pablo. Y esto nos da a entender, ¿verdad?, de los maestros que tuvieron, solo que podemos ir más profundamente en todo esto, pero el tiempo se me pasa.
Entonces, ¿qué es lo que la palabra del Señor nos enseña? La palabra del Señor nos enseña, primeramente, nota lo que dice Hechos capítulo 26 y versículo 25. Hechos capítulo 26 y versículo 25, porque ya el tiempo se nos está yendo. Nos dice la palabra de Dios, Hechos 26, versículo 25, dice, mas él dijo, no estoy loco. Este es el apóstol Pablo, respondiendo a lo que el rey Agripa le había dicho. Mas él le dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, bueno, le está hablando Festo, ¿verdad? Sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Cuando uno predica, ¿verdad? Tiene que predicar la verdad. Esto es un concepto bíblico. Hechos capítulo 20, versículo 27, dice la palabra del Señor lo siguiente. Hechos capítulo 20, versículo 27 dice, porque no he rehusado anunciarlos todo el consejo de Dios. Dios no nos ha puesto detrás del púlpito para que nosotros vengamos a ser chistosos, para que vengamos a chistes, aunque podemos dar chistes cada en cuando, ¿verdad? Como cuando yo estoy predicando y miro que alguien está, un chiste va para levantarlo, ¿me entiendes? Tiene uno que estar consciente de su audiencia, ¿verdad? Para que ya, ¿qué pasó? ¿Por qué están riendo, verdad? Y ya entonces uno comienza de bueno, solo que cada en cuando, pero no todo es sermón, no todo es sermón. Solo que miramos nosotros, ¿verdad? Que todo el consejo de Dios se debe de predicar. Y luego miramos nosotros los consejos que Pablo le da a su hijo Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 4, note lo que dice la palabra del Señor. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 4 dice, ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Las fábulas sabemos bien que eran tipo de historia. Y hoy en día, hermanos, hay predicadores, ¿verdad?, que presentan escenarios de vistas. Miran un escenario de vista y lo paran y dicen, bueno, ¿qué principios bíblicos aprendemos de ahí? ¿No han visto ese tipo de predicadores? Los hay. Usan el Andy Griffin Show, usan películas antiguas porque tenían más enseñanzas morales según ellos. Pero lo paran. ¿Qué principio aprendemos de ahí de la Biblia? Historias, fábulas. Dice, no gastes tu tiempo en esto. Predica la verdad. Predica la verdad y predica aquello lo cual se te ha encargado. En 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 7 dice la palabra del Señor, desecha las fábulas profanas y de viejas ejercítate para la piedad. La pregunta es, ¿cómo se viene a ejercitar uno para la piedad? Bueno, uno tiene como predicador, uno tiene que prepararse hermenéuticamente. Preparándose hermenéuticamente es un ejercicio para la piedad. Porque la piedad quiere decir que vengamos a ser más como Jesucristo, más como el Señor, que vengamos a ser más santos. Como dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, ser santo como tu Padre que está en los cielos es santo. Debemos ser más santos, la santidad de nosotros se tiene que manifestar. Entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que es enseñando la palabra de Dios. Y como predicador tengo que tener uso al proceso hermenéutico para poder llegar a esos puntos, no a fábulas, no a historias, no a nada de eso. Y luego dice 1 Timoteo capítulo 6 y versículo del 3 en adelante, dice, si alguno enseña otra cosa y no es conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corrompidos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Noten a dónde lleva todo esto. Y luego, por último, porque ya el tiempo se me ha terminado, dice 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo
del 12 en adelante, dice que prediques la palabra, que instas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Noten lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a este predicador joven, en el versículo 2, que predique la palabra, que insta a tiempo y fuera de tiempo. Y noten aquí la palabra redarguir. La palabra redarguir, conforme a los lexicógrafos, nos da a entender que esta palabra significa, ¿verdad?, aún a corregir a una persona que tiene ideas incorrectas, que la venga a corregir, pero que la corrección sea por medio de la palabra de Dios. Entonces el predicador tiene que tener buen manejo, buen entendimiento de la palabra de Dios, para poder usarla bien, como dice 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, para poder redarguir, es decir, redarguir a una persona que tiene pensamientos equivocados. Y cuando el predicador se para aquí enfrente, no conoce la mente de su audiencia, pero lo que el Señor le ha puesto en su mente y su corazón por medio de la meditación, del estudio, ¿verdad?, es el proceso divino. Dios sí conoce su mente, Dios sí conoce su estado espiritual, y Dios está usando a su siervo, que es el mediador, para traer su palabra a la mente y corazones de aquellos que están en la audiencia. Y con esa palabra que se siembra en la mente, Dios es entonces el que comienza a trabajar. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que la palabra entra hasta lo más profundo del ser, y de ahí es Dios el que está trabajando por medio de la palabra. Ya la persona que la expuso hizo su trabajo, pero Dios comienza trabajando por medio de la palabra. Esa es la palabra redarguir. Pero luego dice el versículo 2 que debe de reprender, que debe de enseñarle a la persona que piensa que está bien, que está equivocada, y enseñarle con la palabra de los argumentos que él o ella tienen en su mente que son falsos. Esto lo declara en 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Otra vez, yo no sé los pensamientos que se han formulado en su mente. Usted tiene conceptos sobre ciertas cosas. Yo no las sé porque no he hablado con usted personalmente. Usted tiene un concepto sobre la resurrección, tiene un concepto sobre la venida de Cristo, tiene un concepto, bueno, la lista puede ser larga. Yo no la sé. Hasta que no comienzo a enseñar un tema sobre esto y usted levanta la mano y ya comienza a exponer, ya entonces comienzo a entender lo que está en su mente por lo que me acaba de decir. Entonces yo, al reprender ese argumento falso, tengo que usar la palabra de una manera correcta para poder destruir ese argumento, llevarlo cautivo con la palabra de Dios para que se establezca el pensamiento correcto en su mente. Y esto no es trabajo fácil. El apóstol Pablo lo hacía cuando él entraba a la sinagoga. Hechos capítulo 17 dice que discutía en la sinagoga. Hechos capítulo 18, versículo 4 dice que exponía la palabra. Todas estas cuestiones son cuestiones de razonamiento. Recuerden que la palabra del Señor nos enseña que nuestro campo de batalla no es allá afuera, sino que es en la mente del ser humano. En la mente. Ahí está nuestra batalla. Y usted tiene que usar las palabras adecuadas y correctas para poder penetrar y remover la conciencia de la persona. De otros modos, no se va a hacer nada. No se va a hacer nada. Esa es la palabra reprender. Y la palabra exhortar quiere decir arrimarse juntamente, ¿verdad? Y ayudarle, ya después de que haya una reconstrucción en el ser humano, ayudarle para que exista una fortaleza. Y esto es la cosa que nosotros como la Iglesia de Cristo fallamos, hermanos. Pensamos que una persona ya bautizándose, ¡pum!, ya sabe todo. Es un niño en Cristo Jesús. Hay que fortalecerle. Hay que arrimarlos y ayudarles. Hay que enseñarles. Qué bueno fuera, ¿verdad?, que los maduros de la congregación, cuando una persona bautizada, se acercara, mi hija, o mi hijo, o hermano o hermana, ¿verdad?, ¿cuándo puedo ir a su casa para hablar con usted? Y ya llevarle una lección para fortalecerle. ¿Lo hemos hecho?
son personas débiles. Que Satanás no va a perder tiempo en volver a capturarlos y llevarlos a cautividad. Solo que eso es lo que se refiere a este texto. Entonces, todos esos versículos que hemos visto, ¿verdad?, nos habla del estilo correcto de predicar. Y yo como predicador, y usted como predicador, porque dice, bueno, todos somos predicadores. Todos somos predicadores, predicamos la palabra del Señor. Y necesitamos que entender nuestro trabajo, responsabilidad en este campo, en este ramo, ¿verdad?, de la predicación. Pregunta o comentario, hermano, ya me pasé 5 minutos. Sí, hermano, lo que pasa es que muchas veces la gente nomás quiere oír cosas a la vez. Pues sí. Tenemos el caso de Josafat y acá, cuando le da baja el rey de Judá, le dice a algún varón profeta aquí que podamos consultar y le dicen que siga Imla. ¿Y qué le dijo Miqueas? 22, Primera Reyes 22, el 9 dice, entonces el rey Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel, Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de él. ¿Pero qué le dijo Miqueas? ¿Qué le dijo Miqueas? Lo que Dios le dijere, eso es. Eso es. Digo, yo voy a hablar lo que Dios. ¿Qué le dijeron los falsos profetas? Mira, si sabes lo que es bien para ti, tú hablas lo que nosotros hemos dicho, los falsos profetas. Pero el profeta de Dios dijo que yo voy a hablar lo que Dios me dice que diga. Así es. Y en primera de Pedro 4:11, ¿verdad? Si uno hable conforme a la palabra de Dios. Correcto, hermano. Hermano, me llamó la atención ahorita los estilos de predicación, ¿verdad? Y hay hermanos que se paran enfrente y no usan palabras adecuadas dentro de lo que va de la predicación de Dios, ¿verdad? Y hay chistes que a veces se oyen mal porque no están de acuerdo a la predicación, o son palabras que no vienen de acuerdo a, ¿verdad? Entonces, en la manera de que uno predica no es un chiste, es una manera de cómo alertar o llamar la atención al oyente para que despierte. Es una manera en que a veces los predicadores o nosotros los predicadores que hemos predicado alguna vez hacemos algún comentario para que la audiencia despierte y ponga atención. No son chistes, porque no somos ignorantes y no somos unos neófitos para pararnos y aquí no es un circo. ¿Sí me entiendes? Sí. Ahora, lo que hay diferente, lo que debemos de poner en claro, que hay diferentes estilos y dones de predicar. Yo no tengo la misma capacidad, la misma esencia, el mismo carisma que usted tiene. Podemos tener el mismo tema, usted lo va a explicar de una manera y yo lo voy a explicar a mi manera, de acuerdo a nuestra capacidad. Correcto. Pero todo va de acuerdo y es el mismo punto a Dios. Es como cuando era en Mateo, Marco, Lucas, cada quien miraba de diferentes posiciones, pero iban al núcleo, al centro. Como el hermano Vega predica excelente y te explica de una manera tan sencilla, y nosotros decimos, qué sencilla es, pero lo que no sabemos es que el Espíritu Santo obró en la mente de los hermanos Vega. Igual el hermano Noé predica de una manera diferente que yo no puedo imitarlo, no puedo porque es su esencia. Lo que sí nos debemos nosotros es que el hermano Rodríguez predica así, el hermano Juan o el hermano Noé tiene que predicar así, no, eso no es así, porque cada uno tenemos nuestra capacidad. Así es. La otra vez, hace mucho, el hermano, no sé si usted lo conozca, el hermano Juan Bautista de California, estaba dando una clase y dio este comentario, pero a la vez se oye como chiste. Dijo, si Samson con una quijada de burro tenía una fe, fíjense todo lo que hizo con el ejército, ¿qué hubiera hecho con la vaca, con el burro entero? Entonces, se oye gracioso, pero a la vez si nos ponemos a analizar, tiene razón. Porque si tú tienes esa fe tremenda y con una quijada matas bastantes soldados de un burro, ¿qué hubieras hecho con el burro entero? Y tiene razón, pero a veces gente que está inmaduro, oye, no está bien el comentario, pero hay más si el Sansón fuera mexicano, ¿verdad? Sí, no sé, no voy a qué
tanto, ya ve cómo esos chistes, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? Es una manera de cómo entrar a la plática o a la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos de analizar, pero a veces estamos inmaduros que la tomamos de otra manera. Sí. Entonces hay que saber distinguir entre estilos de predicación a los dones que Dios nos da como predicadores o la diferente manera en explicar la palabra de Dios. Así es. Gracias, hermano. Bueno, tiempo ya se nos retepasó. Solo queremos dar tiempo a cualquier persona que está aquí en la audiencia. Si acaso usted nos está visitando y aún todavía no se ha puesto en Cristo, le invitamos para que lo haga. No sé por qué espera. Si ya conoce que usted está destituido de la gloria de Dios por la consecuencia de su pecado, entonces ¿qué espera? Entréguese a Jesucristo, porque Jesucristo es el único que Dios nos ha enviado para quitar el pecado. Amén. Hechos capítulo 4 versículo 13 nos habla de eso. Es el único, no hay nadie más. Y para entrar en Cristo necesita que ser bautizado. Tiene que uno ir, tiene que creer, tiene que arrepentirse, tiene que confesar y tiene que ser bautizado. Solo que si lo quieres en esta noche, estamos listos para hacerlo. Si hay hermano o hermana, miembro del cuerpo de Cristo Jesús que lo ha hecho, pero tiene que arreglar cuentas con el Señor, entonces la invitación también es para usted. Entonces ponemos de pie y ponemos un canto de invitación. Vamos a estar puestos a pie, hermanos, para entonar el himno de invitación número 90, Cuando andemos con Dios. Himno número 90. Cuando andemos con Dios, número 90. Si estamos listos, cantemos. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda gloriosa será. Si a